que estos triángulos son congruentes. Estos triángulos son congruentes. ¿Qué significa que sean congruentes? Que van a tener sus lados del mismo tamaño, correspondientemente del mismo tamaño, y sus ángulos también van a ser iguales. Semejante significa otra cosa, no me voy a meter con eso. Pero hay algo más. Tengo criterios de congruencia y tengo criterios de semejanza, pero solamente me permiten conocer los lados o los ángulos de un triángulo si tengo otro triángulo. ¿Y qué pasa si no tengo otro triángulo? Además, esos no me ayudan mucho con cálculos con cálculo de ángulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mande que ¿qué es qué? ¿Qué? No entiendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que te digo, no sabemos, no podemos calcular muchas cosas aún. ¿Por qué? Porque necesito otro triángulo. Necesito conocer ciertas medidas de otro triángulo y las medidas del triángulo del cual quiero calcularle las cosas y eso no me ayuda, es complicadísimo. Necesito eso y si no lo tengo, pues ya no puedo hacer nada, se acabó. Entonces surge algo llamado trigonometría. La trigonometría es bueno, sus raíces tri, 3, gono, lados, metros, medida. Entonces la trigonometría es esta área de la geometría que se encarga de medir todo lo que tiene lo que tiene que ver respecto a los triángulos, sus lados, sus ángulos y diferentes técnicas. Ahorita esto de trigonometría vamos a conocer algo que es el seno, que si tú lo pones en la calculadora se pone como sen o como sin, porque del inglés es sinus, entonces es sen o sin. Cada quien lo escribe como le guste. Antes de irnos con eso, se me estaba olvidando algo. Tenemos la trigonometría solo funciona en triángulos rectángulos. Si no tenemos un triángulo rectángulo, no puedo hacer eso. No puedo hacer ningún cálculo. Déjame lo apunto. Por ahora solamente nos va a servir para triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque hay unos teoremas. Hay unos teoremas llamado teorema del seno y teorema del coseno que nos ayudan a encontrar medidas de triángulos no rectángulos, pero eso es para después, eso es otro día. Entonces, sí, por ahora solo tenemos triángulos rectángulos, por ahora. Y los triángulos rectángulos, ¿por qué? ¿Qué identifica un triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y vamos a tener otros dos ángulos que no van a ser de 90 grados. Entonces, a un ángulo le voy a llamar alfa y al otro le voy a llamar beta. O bueno, ¿cómo les llamo? Ay, espera tantito, esto no agarra. Sí, así los dejo. Ay, espérame tantito, es que no sé por qué se me trabó esto. Ok, entonces, dependiendo del ángulo que yo vea, voy a nombrar los lados del triángulo. Por ejemplo, para empezar, el lado más largo de un triángulo rectángulo, ¿sabes cómo se llama? No, hipotenusa. A ver, señala la hipotenusa de este triángulo.
Así es esa. La hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Ahora, vamos a ver, dame un ángulo, alfa o beta. ¿A quién tomamos? Ok, alfa. Entonces, vamos a observar a alfa. Lo voy a pintar así de rojo esta puntita del triángulo. Observo a alfa y el lado que está abajito, que está a un lado de alfa, se llama cateto adyacente. Adyacente significa que está a un lado. Oye, ¿me das un momentito, por favor? Un minutito. Ya, perdón, ya regresé. Ay. Y ahora sí ya. Ah, ya moví esto. Ahora, el lado contrario se llama cateto opuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está exactamente del otro lado. ¿Sí? ¿Me explico? Pero todo cambia si ahora en lugar de ver al ángulo alfa, volteo a ver al ángulo beta. Si yo tomo el ángulo beta, cambian de lado los catetos. La hipotenusa se queda igual porque no depende de a quién veamos, si a alfa o a beta. La hipotenusa es el lado más largo y se acabó. Pero alfa y beta los puedo ver a uno o puedo ver a otro. Y dependiendo de a quién vea, es quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, a ver, déjame lo apunto. Cateto adyacente es el lado, sí, es el lado del triángulo. Triángulo lo voy a abreviar así, es el lado del triángulo que se encuentra a un costado de nuestro ángulo de referencia. ¿Sí? El cateto, tú cómo me explicarías a mí qué es el cateto opuesto? Sí, hay un problema. Cuando damos una definición de algo, hay que intentar no utilizar las mismas palabras, porque si utilizamos lo mismo, pues ¿cómo le hacemos para entenderlo? ¿Sí me explico? Entonces, a ver, cómo me explicarías a mí qué es el cateto opuesto? Por ejemplo, yo le pondría, el cateto opuesto es el lado que se encuentra de frente a nuestro ángulo. Ay, ya no ocupo. De referencia. Ay, dame un momento, ya se me está acabando la batería.
Ah, no, sí está conectado. Ok, entonces ese es el cateto opuesto, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño un ejercicio rápido. En el pizarrón 2, por favor, ve para allá. Señala de color rojo de color rojo el cateto adyacente y de color azul el cateto opuesto. Márcalos, por favor, en el triángulo que acabo de poner. No. ¿Por qué lo seleccionaste así? Pero a ver, según el ángulo, ¿quién? ¿Qué ángulo te di yo? Beta. Entonces quiero que los des, pero con referencia al ángulo beta. No, no es cierto. O sea, sí es el mismo ángulo beta, pero yo en el ejemplo anterior, ¿a quién coloreé? ¿A quién te dije? Vamos a ver a este ángulo. A alfa. Entonces, en este caso, por eso es importante ver a quién voy a tomar de referencia. Yo nada más lo pinté en el anterior, pero dije, vamos a tomar de referencia a alfa. En este caso, ahora yo te estoy dando beta. Según beta, quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto. Ah, ¿por qué pintaste ese de color rojo? A ver, ¿qué es el cateto adyacente? ¿Cuál era? ¿Cómo identificábamos que era el adyacente? A ver, ¿cuál es nuestro ángulo de referencia? Beta. ¿Quién está a un lado? ¿Quién está a un lado? O sea, ese es el ángulo beta. ¿Y cuáles son los lados que están a su costado? Digo, los lados. Ese. A ver, márcalo. Es ese. Ahora, ¿cómo identificábamos el cateto opuesto? ¿Cuál sería?
No. ¿Ese está de frente? Ese yo también lo veo de un costado. Es ese. El que marcaste anteriormente es la hipotenusa, y la hipotenusa, como te decía, no depende del ángulo que estemos tomando, simplemente es el lado más largo. ¿Sí? Entonces, cuidado con esas definiciones. Bueno, este... Y bueno, hay algo llamado identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas lo que nos van a dar son relaciones para poder encontrar cierta medida de lados y de ángulos cuando no las conozco. Estas identidades trigonométricas, a ver, voy a tomar un ángulo de referencia y quiero que lo observes, quiero que veas bien quién es este ángulo de referencia que estoy tomando. Voy a tomar este ángulo y le voy a llamar alfa. Entonces el otro lado es el cateto opuesto, le voy a poner así CO, y el lado de abajo es el cateto adyacente, que le voy a poner CA. A la hipotenusa le voy a poner una H grandota. Ay, ya se me volvió a trabar esto. Le voy a poner una H grandota de hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno del ángulo o coseno de alfa es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Y qué rayos son estas cosas? Son relaciones. Es antes hace ya varios años, cuando no existían las calculadoras tan modernas como las de ahorita, habían unas tablas de valores. Y esas tablas de valores te daban los valores del seno de un ángulo, del coseno del ángulo, de tangente del ángulo, escrito así en tablas. Te venía seno de 1, de 2, de 3 grados, de 4, de 5, de 6, de 7. Así te venía toda la tabla. Ahorita pues ya es más sencillo, ¿no? Lo metemos a la calculadora y ya nos da todo. Si tú conoces cuánto vale un ángulo y cuánto vale el cualquier lado del triángulo, entonces puedes determinar todo lo demás. O sea, esa es la ventaja de las identidades trigonométricas. Si conozco un ángulo y un lado, ya puedo determinar todo lo demás. Vamos a hacer un ejemplo. A los otros lados y a los otros ángulos. ¿Sí? Entonces, ¿la desventaja cuál es? Que esto solamente funciona para ¿qué triángulos te dije? Para triángulos rectángulos. Tienen que tener un ángulo de 90 grados, si no, esto no funciona. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vea el siguiente pizarrón, por favor. Por ejemplo, si tengo un ángulo así, digo un ángulo, un triángulo, y tengo un ángulo de no sé, 30 grados. ¿30 grados estará bien? Sí, 30 grados. De 30 grados, el otro pues ya sabemos que es un ángulo de 90, y tengo un lado que mide, no sé, 10 centímetros, y quiero saber cuánto mide este lado. Le voy a poner mejor X. Puedo determinar cuánto mide X con la trigonometría. A ver, observa el ángulo. ¿Qué ángulo estoy tomando? Estoy tomando este que voy a pintar de rojo. ¿Sí? Bueno, ahorita que se pinte.
Ah, ya se está pintando. Voy a tomar ese ángulo que estoy pintando de rojo. Entonces, el cateto de 10 centímetros, ¿qué sería? ¿Cateto adyacente o cateto opuesto? ¿Seguro? El cateto adyacente es X. Entonces, voy a ponerle cateto adyacente es X. Y 10 centímetros es ¿qué cateto es? No, a ver, el de 10 centímetros, ¿qué cateto es? Entonces, el cateto opuesto es el que vale 10 centímetros. ¿Sí? Y ya está. Regrésate al pizarrón anterior. ¿Qué identidad trigonométrica te relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Tangente. Entonces vamos a utilizar la tangente. Tangente del ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? Tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? 10 sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? X. Entonces lo que voy a hacer es despejar a X. ¿Por qué? Porque es el valor que no conozco. Entonces, X, ¿qué está haciendo? No es igual a 10. ¿Qué está haciendo X? Lo voy a pasar del otro lado multiplicando. Entonces tengo X por tangente de 30 grados igual a 10. Tangente de 30 grados se ve horrible, pero es un número. Nos va a salir algo como .5, .08, algo así nos va a salir. Ahorita vas a ver que lo metas a la calculadora. Lo puedes hacer desde tu celular. Entonces, mande. No los he podido subir. ¿Los necesitas? Ok, voy a intentar subir los tuyos lo antes posible, ¿va? Sí, no te preocupes. Sí, lo que pasa es que mi internet no está funcionando bien, entonces se me ha complicado subir los videos, pero te los voy a intentar subir lo antes posible. Bueno, entonces, como te decía, tangente de 30 es un número, como cualquier otro, nada más que pues se ve muy feo, ¿no? Lo voy a pasar dividiendo, está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces, x es igual a 10 sobre tangente de 30 grados. Y vamos a hacer esa operación. A ver, voy a compartirte pantalla y quiero que veas. ¿Ya ves mi pantalla? Entonces voy a buscar bueno, lo puedes comprar puedes comprar una calculadora en cualquier papelería, una calculadora científica. Pero bueno, en este caso para demostrarte, te voy a enseñar aquí en la pantalla. Déjame buscar una calculadora buena. Ah, ya sé dónde me voy a ir. Simbo. Ay, no escribe. Mira, aquí hay una calculadora y, a ver, primero, déjame ver. Ah, ¿dónde está la de trigonometría? Ay, no, esto no es. Espérame tantito. No, esta no me gustó. Déjame busco otra. A ver si en esta. A ver, mira, aquí hay una calculadora. Lo primero que tienes que revisar es en qué ángulos está configurada. ¿Ya te diste cuenta que aquí dice DEG y RAT?
A ver, ahorita en lo que reacciona. Ya cuando te salga ¿Ya? ¿Ya te diste cuenta que aquí dice deg y rat? En la esquina de abajo izquierda. A ver, lo primero que tenemos que revisar es en qué estamos trabajando. Los ángulos se pueden medir en grados o en radianes, pero en inglés grados es degree. Entonces, tenemos que configurar siempre deg. En las calculadoras vamos a configurarlo como deg. También podemos trabajar con radianes, pero tienes que aprender a trabajar con radianes. ¿Sí? Es como, es como convertir de una unidad a otra. Entonces, bueno, ¿mandé? No, pues también puedo, o sea, no tiene el caso medir los grados de un círculo porque pues todo círculo tiene 360 grados, que es igual a 2pi. Entonces, todos los círculos. No, los dos sirven para lo mismo, pero lo que pasa es que en ciertas áreas de la matemática es más sencillo trabajar con radianes que con grados. Entonces, todavía no, luego lo vemos, ¿vale? Entonces, pongo tangente y pongo el ángulo. Ahí está, tangente de 30, ¿no? 30 grados. Y eso nos da un número, 0.57735, un numerote, ¿no? Eso es la tangente de ese ángulo, eso vale, es un número, es una proporción. ¿Recuerdas que en semejanza de triángulos trabajamos proporciones? Bueno, pues esta es la proporción, es una relación. Entonces, ahora voy a escribir 10, como lo teníamos en nuestro pizarrón, 10 entre tangente de 30 grados. Ay. Es que le puse tang, nada más están. Así, 10 entre tangente de 30 grados y eso me va a dar el valor de, ahora sí va el pizarrón, el valor de x. Entonces, x vale 17.32 centímetros. Y ya, se lo puedo poner ahí. ¿Cuánto era? 17.32 centímetros. ¿Sí? Vamos a revisar más ejemplos como estos, pero la siguiente clase, ¿vale? Entonces, ¿dudas, preguntas?